Buenas noches a todos. Vamos a esperar nada más 2 minutitos para a ver si ingresan más personas y comenzamos con la sesión del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos de nueva cuenta al módulo 23. Estamos en la segunda semana de la que es la unidad 3, que se refiere a las tecnologías emergentes en la administración y la gestión. Vamos a continuar viendo el repaso de lo que era la evaluación de proyectos. Antes que nada, les hago un pequeño recordatorio. Esta semana que corresponde del día 25 al 31 del presente mes, tenemos un receso académico. ¿Esto qué quiere decir? A partir del día viernes, la plataforma quedará exclusivamente abierta tanto para alumnos como para nosotros los asesores virtuales, solo y exclusivamente para que puedan visualizar la información. Sin embargo, por la cuestión del receso académico no se van a otorgar lo que son extensiones de tiempo. Esto que nos repercute en aparte de que solo tienen hasta el día domingo, antes de las 23 horas con 59 minutos para entregar sus actividades, dado que a partir del día lunes ya no estaré yo en plataforma para poderles dar alguna asesoría con respecto a alguna extensión que lleguen a solicitar. Por eso es muy importante la entrega de las actividades en tiempo. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a dar continuidad a los temas del proyecto. Comenzaríamos con el tema de evaluación de proyectos. Dice, se entiende por evaluación el proceso de recolectar y analizar datos con el fin de poder tomar decisiones acerca de un proyecto o programa. La evaluación de proyectos se crea para todas las instituciones o todas las partes de las empresas con el fin de ser un instrumento que nos ayude a propiciar una mejor gestión a nuestro proyecto. Es una herramienta que se ha excluido mucho entre todos los programas y proyectos que se llevan a cabo. No se le da la importancia que se requiere. Sin embargo, una buena evaluación de proyectos nos permite tener el control efectivo de lo que estamos realizando durante el tiempo prolongado de lo que se presenta la idea o proyecto que se está realizando. Como dice, la evaluación de programas es un instrumento de gestión, es un proceso de duración determinada que trata de valorar de manera sistemática y objetiva la pertinencia, el rendimiento y el éxito de los programas y proyectos concluidos y en curso. La evaluación se realiza con carácter selectivo para dar respuesta a determinadas preguntas e impartir orientación a los encargados de tomar decisiones y los administradores de programas, así como para obtener información que permita determinar si las teorías e hipótesis básicas que se utilizaron al formular el programa resultaron válidas, que surtió efecto y que no, y por qué. Esa parte nos da la premisa de por qué nuestro proyecto a lo mejor no funcionó, por qué le va a dar las partes de la hipótesis, decirnos qué fue lo que realmente causó que a lo mejor el proyecto tenga mucha negatividad, que no se haya cumplido la meta. Una evaluación de proyectos, precisamente esa es su función, realizar todo lo que es en base al rendimiento, en base al éxito que tenemos programado nuestro proyecto a cierto tiempo que lo hemos planteado, precisamente que fue parte de lo que hemos estado elaborando con el diagrama de Gantt o cronograma de trabajo. Dice, el incluir un plan de evaluación en su planificación demuestra que su organización toma en serio sus objetivos. Aquí lo mencionan como la organización, sin embargo, por ejemplo, cuando lo vemos en el enfoque hacia el estudiante como es el líder de proyecto es el que le da cierto peso y valor al proyecto que está realizando. ¿Con qué? Precisamente con que establezcan un sistema para medir y entender el progreso de los objetivos.
Cuando se mencionan los planes de evaluación, debe de contener específicamente, especificar los objetivos del proyecto en términos medibles. Esa es la parte que ustedes realizaron en sus proyectos. Definir un objetivo general, es hacia dónde me quería dirigir con mi propio proyecto. Identificar los indicadores principales que midan el éxito del proyecto. Los indicadores se refieren a los objetivos específicos y establecer un plan cronológico para monitorear el éxito del proyecto de forma continua. El establecimiento del plan cronológico es el que estamos realizando el diagrama de Gantt. Esto nos indica en qué tiempos y en qué momentos vamos a realizar cada una de las actividades. Precisamente en una de las indicaciones que se da de la actividad de la fase 5 nos indica que recuperemos parte de la información de la fase 3 para poder emplearla en la fase 5. Ahora, ¿qué sucede? Que en la fase 5 les dice, completa la siguiente tabla. Algunos, por ejemplo, ponen la tabla anterior y sin embargo en la parte de uno de las columnas te dice que no son recursos humanos, sino son las personas encargadas de las actividades. ¿Por qué le hacen alusión a esa parte diferente en lugar de emplear recursos humanos? Porque en esta etapa ya se definieron los perfiles de puesto. ¿Esto qué quiere decir? En ese rubro tienen que colocar cada una de las personas que ustedes indicaron que van a participar dentro del proyecto. Por ejemplo, si quise hablar de un proyecto en base a violencia de género o violencia intrafamiliar, y yo requiero de un psicólogo, requerir de un psicólogo, un terapeuta. Entonces, todas las personas que yo involucré como perfiles de puestos son los que tienen que ir colocando ahí, porque esos son los que se van a relacionar con lo que es el diagrama de Gantt. ¿Qué quiere decir? Que si pongo mi primera actividad, hacer una plática con mi comunidad, y pongo ahí quién lo va a hacer. Por ejemplo, para empezar, el líder de proyecto, que soy yo, ¿no? El segundo va a ser el psicólogo, que les va a dar una plática motivacional, una plática muy profunda de todo lo que conlleva la violencia, o un terapeuta. O sea, todas esas personas involucradas son sus perfiles que ustedes crearon. Entonces, además de esto, se identifican indicadores principales que midan el éxito del proyecto. Trazan las actividades para la recolección y análisis de datos. Esa parte es muy fundamental. Dice, y a pesar de estas recomendaciones, muchas organizaciones en el sector social no desarrollan el plan de evaluación, sino después de empezar sus actividades programáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ya están a medio camino, es cuando realmente hacen una evaluación de proyectos y ahí pueden detectar que a lo mejor algo de lo que están realizando no está correcto. Entonces, precisamente esa parte de la evaluación es la que nos ayuda desde el principio, desde la parte de la planeación, a saber si realmente estamos haciendo bien la parte del diseño del proyecto. Claramente dice, esto trae problemas, complica el proceso de recolección de datos y hace más difícil medir el éxito de un programa. Cuando queremos hacer una recolección de datos, se refiere, por ejemplo, a la parte en a quiénes estamos dirigiéndonos, a qué sector, a qué nicho, ¿sí? A qué nicho de mercado. Si estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, de recolecta de basura, ¿me quiero dirigir a cualquier edad o solamente a una parte de la población? Quiero dirigirme, por ejemplo, a los padres de familia. Estamos hablando de gente que va, de a lo mejor actualmente ya tenemos padres de familia muy jóvenes, desde los 18 a los 35 o en adelante, ¿no? Porque tenemos que saber efectivamente a qué sector queremos dirigirnos, porque esa es la parte fundamental. Si ustedes visualizan, se ponen y dicen, yo veo que en mi comunidad la mayoría de la gente no tiene esa noción de cuidar el ambiente, antes me dirijo a todos. Sin embargo, si por ejemplo ustedes detectan que la mayoría de las personas que viven en su comunidad son gente joven y que son, por ejemplo, tiran basura, entonces yo me voy a dirigir hacia ellos. Entre más claro tengan ustedes el objetivo que quieren realizar, es mucho más sencillo que ustedes puedan cumplir sus metas. Entonces, esto les va a ayudar mucho precisamente a obtener el éxito que ustedes están esperando. ¿Por qué es importante? La importancia de la evaluación de proyectos radica en que supone implementar un seguimiento y control que permita establecer una comparación para poder determinar y medir la evolución del proyecto. Detecta desviaciones y necesidades y establece las medidas de mejora. O sea, esto junto con la planeación nos ayuda a tener una mejora continua, que es lo que se busca en cualquier proyecto. Además de todo esto, el proceso de evaluación precisa un monitoreo. ¿Qué es lo que ustedes están realizando ahorita precisamente con un diagrama? Nosotros monitoreamos ahí, vamos a monitorear cada una de las actividades, damos un seguimiento y ahí mismo tenemos la etapa de control, tenemos la facilidad de controlar cada una de las actividades
con cada uno del recurso humano que está participando en nuestro proyecto. Esto a su vez permite comprobar que el proyecto evolucione conforme al plan diseñado. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada uno de los pasos que yo estoy diseñando en mi diagrama de Gantt están acorde a lo que yo estoy planteando del proyecto. O sea, va de la mano de. Aparte de esto, detecta amenazas y oportunidades, que es lo que se les comentaba, ¿no? En las sesiones anteriores del análisis FODA. Con esto podemos anticiparnos y tomar buenas decisiones oportunas en cada momento. Que de igual forma, ahorita en la fase 6 estamos realizando los escenarios. Parte importante de un proceso de control es los escenarios financieros, porque esta parte de los escenarios vamos a detectarlo mucho en la parte financiera. Por eso cada rubro que le solicitan en las actividades no pueden ir en blanco. En sesión anterior les comentaba de que, por ejemplo, si ustedes ponen su recurso financiero, el poner no aplica. Eso indica que el proyecto no está bien. ¿Por qué? Todo proyecto requiere de un recurso financiero. No podemos hacer alusión de que el recurso financiero lo tenemos. ¿Por qué situación? Si vamos a suponer, ponemos que a lo mejor tenemos el Internet libre, también tenemos que prever que ese Internet no siempre pueda estar funcionando. Entonces requeriríamos de un recurso financiero. Tenemos que prever de que si ponemos que a lo mejor yo ya tengo una computadora para solventar una parte del proyecto, pero ¿qué pasa si se me echa a perder? Voy a necesitar un recurso financiero. Por eso cada recurso que se aplica va de la mano. Si yo pongo recursos materiales, quiere decir que necesito un recurso financiero. Si yo pongo recursos humanos, necesito un recurso financiero, porque entonces, ¿cómo aporto? ¿Cómo les pago? ¿Cómo le doy un incentivo a cada una de las personas? Si pongo un recurso tecnológico, necesito un recurso financiero. Cada uno va de la mano. Si uno de ellos falla, fallamos todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si uno no está bien establecido dentro del proyecto, cada uno va a empezar a tomar un rumbo distinto, entonces no va a tener el peso. Lo que se busca aquí es algo que se llama un equilibrio, que cada uno tenga el peso que debe contener para que a su vez esto nos logre cumplir una meta. Entonces, a pesar de la importancia de este proceso para alcanzar el éxito, en muchas empresas la evaluación de un proyecto es una fase casi perdida, o sea, inadvertida. No le dan el peso. Esas organizaciones suelen centrarse solo en resultados finales, sin tener presente el resto de etapas que componen un proyecto, ni los elementos y factores que intervienen. Precisamente parte de los módulos que se han enseñado, se dan, es el hecho de que ustedes tengan todas esas herramientas para que puedan tener un proyecto solventable, un proyecto que sea inaludible, que sea de éxito. Esta visión, por ejemplo, dice reducida del proceso de evaluación impide que se detecten errores y problemas a tiempo a lo largo del proceso y por tanto que se busquen soluciones que prevengan o mitiguen las posibles consecuencias. Una evaluación continua y bien definida puede prevenir algunas de las causas por las que fracasan los proyectos y contribuye en la consecución de los objetivos propuestos. Mucha de la información que podemos ver aquí redunda mucho en la parte de los fracasos, precisamente porque el no tener una evaluación de proyectos dentro de una planeación puede provocarnos la pérdida de un proyecto o la pérdida de una idea o de un sueño. Vamos a ver esta parte que dice evaluación de proyectos, un pequeño video de 2 minutos. Módulo 1, evaluación de proyectos. Este es el primer módulo para que puedas evaluar un proyecto de manera sencilla y eficaz. Al evaluar un proyecto, las primeras preguntas que nos tenemos que hacer son muy básicas, pero con estas podremos enfocar nuestro objetivo de manera precisa y congruente con el fin de la empresa. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para conseguir qué? ¿Qué se va a evaluar? ¿Y para qué nos servirá dicho estudio? ¿Será para hacer dinero? ¿Conseguir un rendimiento por inversión? Saber si el proyecto está alineado a nuestro objetivo, fin o propósito de negocio, ya que son vitales estos puntos para hacer eficientes los esfuerzos del equipo de trabajo que los desarrollará. La acción de negocio estará enfocada a las metas que se querrán conseguir. Por lo tanto, es importante hacernos más preguntas. El tamaño del proyecto está dentro del perfil de la empresa. Antes de esto, se tendrá que tener claro cuál es el perfil del proyecto que se desarrollará. Quítame la cámara que no puedo.
Quítale la cámara. Rentabilidad, monto de inversión, perfil de proyecto, etc. Estos conceptos se pueden enfocar a una empresa o a una área en específico de negocio. Ahora bien, para aplicar datos técnicos a un estudio, se ayudan a conseguir, por ejemplo, el estudio de mercado, estimados de inversión, programación y logística, el valor del sistema ESN, valor futuro, ES, la tasa interna de retorno o tasa de interés de rendimiento, y el tiempo de recuperación de la inversión por venta o renta, proyección de metas y puntos de equilibrio de cada proyecto. En los siguientes módulos se desarrollará cada una de las herramientas que permiten hacer un estudio serio y basado en información para poder tomar decisiones reduciendo el riesgo. Esto último es lo que alienta a un inversionista a aportar sus recursos al proyecto objetivo. No dejes de ver el módulo 2, seguirás aprendiendo sobre la evaluación de proyectos. La última parte que de hecho que comenta el video se refiere mucho a la parte de los proyectos que son de inversión, en los que se solicitan algún tipo de recurso, algún tipo de préstamo para poder hacer los devoluciones a corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando hablaban de del TIR, de la tasa interna de retorno, eso es la parte en la que se hace una distribución de tiempo para saber en cuánto tiempo mi proyecto va a generar el recurso que yo di como inversión inicial. Porque al momento que haces una inversión, o sea, te dan un capital, ese capital lo das como inversión inicial, pero tienes que saber a cuántos años lo vas a devolver. Eso es para eso sirve la tasa interna de retorno. ¿Cuáles son los métodos y criterios de evaluación de un proyecto? Todo proyecto puede valorarse en base a dos tipos de metodología de evaluación, cada una con sus criterios. Está la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa se refiere a cantidad y la cualitativa a calidad. Dice, los análisis cuantitativos se basan en datos medibles y cuantificables, que son recogidos y analizados mediante estadísticas. Son muy estructurados, extremadamente objetivos y se usan para cuantificar un fenómeno. Se orientan a los resultados. Algunos de los criterios de evaluación cuantitativa son las revisiones de desempeño, el análisis de tendencias o el análisis de valores acumulados. Cuando se refiere a la parte de estas evaluaciones cuantitativas, se refiere a datos exactos, a números. Aquí es la parte donde las empresas ustedes pueden ver, o sus proyectos, por ejemplo, pueden ver de si realmente lo que están empleando, como les comentaba, con los recursos financieros son suficientes para solventar su proyecto. ¿Qué sucedería en caso de que se pongan un monto que a lo mejor no cubre la necesidad del proyecto? Precisamente por eso se da esa circunstancia de decir que todos los recursos van de la mano. Tenemos que prever cada recurso que estamos aplicando. Dice, los análisis cualitativos es una técnica descriptiva que se basa en datos narrativos. ¿Eso qué quiere decir? Dice que se trata de un análisis más subjetivo. Es algo que yo pienso, que se emplean para describir fenómenos. Se orientan a los procesos. Algunos de los criterios de evaluación cualitativos son las entrevistas, las reuniones o los reportes. En esta parte es, por ejemplo, así como esta es la parte que ustedes realizarían en su proyecto, análisis cualitativos. ¿Por qué? Porque como son proyectos que están enfocados a resolver algún problema en la sociedad, están orientados a un proceso que es sustentable o solventable. Algunos de esos criterios, por ejemplo, entrevistas, checar si, por ejemplo, el público objetivo está de acuerdo a lo que ustedes están planteando, las reuniones que ustedes están realizando para dar a conocer sus proyectos, un tipo de reporte, por ejemplo, de decirles al público objetivo, ¿saben qué? El avance de mi proyecto ya va en esta fase, se ha cumplido con estas metas hasta el momento, vamos en buen tiempo, quiere decir que vamos a terminar en tal fecha. Entonces, esas partes nos va a dar un análisis de calidad de saber si el público objetivo, por ejemplo, aún está interesado en el proyecto, que precisamente es parte de lo que son em, los segmentos y adicional de eso, los escenarios que estamos planteando.
¿Cómo se lleva a cabo la evaluación de proyectos? Esa es una parte muy importante. La forma de llevar a cabo la evaluación de proyectos dependerá de muchos factores, de cómo lo esté gestionando el director de proyectos, que son ustedes, desde su experiencia, de los recursos al alcance, de las posibilidades, del riesgo que puedan asumir el proyecto. ¿Eso es qué quiere decir? Que cada proyecto tiene un cierto riesgo, ¿no? Siempre vemos situaciones en que establecemos un proyecto que puede ser a lo mejor arma de doble filo. Depende mucho cómo nos dirigimos hacia el público, es la forma en que ellos también van a responder hacia el proyecto. Entonces tenemos que ir de la mano en esa parte de ver cada riesgo que podamos tener y cómo poder dirigirnos a. Dice, en cualquier caso, es primordial elegir un método de evaluación y los indicadores de desempeño que se emplearán para monitorizarlo. Entre las formas más comunes de evaluar proyectos se encuentran las auditorías, las reuniones de estado, el seguimiento de presupuesto. Esa parte del seguimiento de presupuesto va a la parte financiera, eso no hay de otra. Aquí esta parte es en la que ustedes ya tienen un recurso establecido, que es lo que acabamos de realizar, y darle seguimiento, decir, me da, no me da, necesito, tengo que gestionar, tengo que ver, porque a lo mejor establecí un monto que no es el correcto, entonces tengo que empezar a hacer gestiones, los grupos de enfoque, las entrevistas y el control de plazos, que ese es en base al diagrama de Gantt. ¿Qué es un indicador de desempeño y para qué nos sirve? Los indicadores de desempeño de proyectos son una medida de información que permite saber cómo está funcionando el proyecto. O sea, que la función de los indicadores de desempeño es evaluar su desarrollo. Por lo tanto, dada su importancia, es necesario que queden establecidos desde el primer momento. O sea, esta parte es ir sabiendo cómo se está llevando a cabo el proyecto, los pasos que hemos estado realizando, cada una de las actividades. ¿Cuáles son los indicadores de un proyecto? En general, en la evaluación de proyectos se utilizan muchos indicadores que pueden ser de tres tipos. Indicadores de diagnóstico, que se trata de aquellos que permiten comparar la situación actual real del proyecto con la planificada, para así poder detectar desviaciones y fallos. Es cómo está mi proyecto ahorita comparado cuando lo empecé. O sea, qué avance ya tengo. Entonces, esa parte nos puede ayudar a detectar si hay algo o alguna información que nos falte o algún fallo que podamos corregir desde ahora para que no nos afecte en un futuro. Los indicadores retrospectivos. Hablamos de los indicadores que recopilan información sobre qué se ha logrado del proyecto hasta la fecha para poner en valor lo conseguido. Y están los indicadores de predicción, que nos referimos a aquellos que, tomando en consideración la situación actual del proyecto y los datos de cómo se ha ido desarrollando, sirven para anticipar posibles problemas futuros, que esa también es parte de lo que estamos desarrollando con los escenarios. Nos va a ayudar a detectar qué problemas futuros podemos, porque hay futuros inciertos, qué futuros podemos tener, qué problemas tenemos a corto o a largo plazo y cómo podemos solucionarlos. Eso nos va a dar la pauta de qué caminos tenemos que tomar para poder buscar una solución. Ya es una pregunta importante. ¿Se evalúan los proyectos sociales? Los proyectos sociales también deben de ser evaluados, ya que esto puede ayudar a las organizaciones en muchos aspectos, a mejorar su imagen, a ser más transparentes, a potenciar sus fortalezas y corregir sus debilidades, teniendo en cuenta que siempre que los indicadores que se seleccionen para su evaluación, los cuales son de máxima importancia, deben de ser tanto rigurosos como realistas. ¿Eso qué quiere decirnos? Que realmente tienen que estar bien redireccionados y que sean firmes, que no estén planteados como un objeto de sueño, sino es realmente lo que está sucediendo en el momento. De esta forma será posible adquirir una visión global y completa de la realidad, asegurarse de que el proyecto cuente con los recursos adecuados, que es parte de la importancia que les he comentado de cada uno de los recursos que estamos aplicando en nuestras fases, y también aportar valor a dichos proyectos. Princip- Principales causas del fracaso de un proyecto. Existen muchas razones por las que un proyecto puede llegar a fracasar. Y de hecho, las principales causas de fracaso de los proyectos son muy comunes. Estas causas están relacionadas con estos factores. Primero, la definición del alcance. No tener claro el alcance del proyecto, los requisitos y características del mismo impedirá una planificación y control eficaz. Esa es una de las partes que hemos estado viendo desde el principio, ¿no? El no tener bien definido qué es lo que yo quiero para mi proyecto. Esto puede impedir, de cierta forma, el no realizar una buena planificación y no tener un control de todos los procesos que estamos llevando. Puede
hacer que el proyecto fracase. Otros son los objetivos mal definidos o inalcanzables. En ocasiones, especialmente cuando no se tiene experiencia en un determinado campo, se establecen metas por encima de las posibilidades, objetivos poco realistas o ambiguos. Podemos aplicar a veces objetivos que no están a nuestro alcance o que no podemos cumplir. Esto puede ser igual que el proyecto se venga para abajo, que se deteriore, porque a veces tenemos objetivos que son inalcanzables o que a lo mejor estamos teniendo objetivos que realmente las personas que estamos involucrando o lo que estamos pidiendo no lo vamos a poder cumplir. Otra de las causas es las gestiones del riesgo. Ningún proyecto está exento de riesgos. Un análisis inicial exhaustivo ayudará a identificar tanto los posibles riesgos como sus causas para corregirlas o prevenirlas con respuestas adecuadas. Sin embargo, existen riesgos que son más difíciles de prever. Solo se pueden detectar a través de un seguimiento y evaluación continua. Esta es la parte que veíamos con antelación de la evaluación de proyectos. El llevarlas de la mano nos puede ir detectando todos aquellos errores que podamos ir teniendo y corregirlos a tiempo. En la gestión del riesgo, como lo podemos ver, a lo que se refiere con ciertos riesgos que son muy difíciles de prever, un ejemplo podría ser que a lo mejor ustedes requieran alguna información que el sector gobierno necesite que se los proporcione y se los nieguen y pase tiempo y no se los, y ustedes lo gestionen y no se los den. Entonces, a lo mejor eso puede ser un riesgo que les puede afectar a su proyecto, ¿no? Porque entonces va a ser que se ponga en pausa y eso va a generar que todo lo que tienen programado en las siguientes fases no se pueda continuar. Entonces, tendrían que buscar otra forma de solventar ese punto. Otro es la gestión del cambio. Dice, la gestión del cambio es hoy más que nunca un requisito vital para las empresas. Las organizaciones deben de estar dispuestas y preparadas para cambiar y adaptarse si quieren sobrevivir y poder competir. La evaluación contribuye en este proceso de cambio y mejora continua al detectar necesidades. Uno importante, y eso es vital, la comunicación. La falta de comunicación o la inexistencia de una estrategia comunicativa bien definida es otro de los graves problemas que cometen algunas empresas y proyectos que impiden detectar contratiempos y tomar decisiones acertadas. Esta parte de la comunicación es muy importante, ya que si ustedes no tienen una buena comunicación con su público objetivo y adicional no tienen buena comunicación con el recurso humano que ustedes ya tienen programado para emplear, esto puede hacer que su proyecto igual fracase. Entonces, todas esas situaciones de tener una buena comunicación, esa es la parte, es el pilar del proyecto, ¿no? O sea, que ustedes sepan dirigirse a. Y el siguiente, por ejemplo, evaluación. Una deficiente estrategia de evaluación de un proyecto también puede ser la causa del fracaso de cualquiera. Todo proyecto precisa una evaluación inicial para asegurarse de la viabilidad del proyecto, analizar los riesgos y poder realizar una planificación adecuada y dar un seguimiento al proyecto. Si no existe este control y seguimiento, difícilmente se podrán introducir modificaciones que corrijan y mejoren los procesos. Vamos a ver este pequeño video que se llama sobre el liderazgo efectivo. Una parte del liderazgo efectivo es, de hecho, es la parte importante que ustedes van a realizar. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son líderes, ustedes tienen que hacer que el público y las personas que estén trabajando con ustedes se motiven y enamoren ustedes a esas personas para que las sigan. Entonces, parte del liderazgo es que ustedes dan el ejemplo y las otras personas van a seguirlos a ustedes y van a repetir lo mismo que ustedes están realizando.
Y esa parte fue importante, ¿no? La cooperación que puede haber entre todos. Si, por ejemplo, uno falla, fallamos todos. Entonces, parte de lo que es el liderazgo y las cuestiones cooperativas es de que ustedes van de la mano de todas las personas que vienen atrás de ustedes. Entonces, esa es la parte importante. Voy a desconectar un momentito la sesión ya que se acabó el tiempo y me vuelvo a conectar. Un segundito, por favor.